Muy buenas y bienvenidos al Tanto, una semana más, la tertulia de The Objective, después de varias semanas, de meses incluso, ¿no? Hablando largo y tendido sobre las negociaciones para formar gobierno, sobre la amnistía, sobre la separación de poderes, sobre las cesiones al independentismo. Pues bueno, todo eso ya está resuelto, ya hay gobierno, 22 ministros, igual de extenso que en la anterior legislatura. Esta misma semana lo han podido ver ustedes, también han tomado ya posesión de sus nuevas carteras, y los que han repetido, pues bueno, se han escenificado esos actos de toma de posesión, han jurado sus cargos. Así que esta semana en Al Tanto vamos a cambiar un poco de tercio y vamos a hablar de la noticia vamos a comenzar con una noticia que publicamos en exclusiva, que publica nuestro compañero Alberto Sierra. Vamos a remontarnos a la pandemia, al inicio de la pandemia, y vamos a hablar de un contrato millonario de uno de los más grandes del gobierno para mascarillas, y que el gobierno ha ocultado durante más de 3 años. Hablamos, como decimos, de un contrato millonario que concedió el gobierno, concretamente 196 millones de euros en mascarillas, y que llegaron con 10 meses de retraso. Sanidad ocultó esta situación, lo ha estado ocultando durante 3 años, y lo cuenta nuestro compañero Alberto Sierra en The Objective. En un ratito le tendremos con nosotros para que nos dé más detalles. Además, también en nuestro periódico hemos publicado esta semana varias cuestiones relacionadas con el suceso que tuvo lugar hace un par de semanas, ese tiroteo en el que intentaron asesinar a Alejo Vidal Cuadras, al ex dirigente del Partido Popular y uno de los fundadores de Vox. Vamos a hablar también con Enrique Recio sobre los detalles de esa investigación, quién hay detrás, qué se sabe hasta ahora, los detenidos, quiénes son los detenidos, y sobre todo cómo se desarrolla esa investigación. Y también, para finalizar, vamos a abrir página económica con nuestro compañero Fernando Tadeo, que nos va a hablar de inversiones que no llegan a España, pero también de las que se están marchando, de personas que vinieron aquí con su patrimonio y están empezando a abandonar nuestro país y a marcharse con sus inversiones, con su capital, incluso a vender sus viviendas que tienen en nuestro país. Y esto es una cuestión que se ha acelerado en las últimas semanas. Fernando Tadeo nos va a dar más detalles. No se lo pueden perder. Arrancamos. Y arrancamos, como siempre, saludando y dando paso a nuestro director, Álvaro Nieto. Álvaro, muy buenas. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Pues como decimos, vamos a cambiar un poco de tercio, porque llevamos semanas hablando de la investidura, hablando de la política. Ya está todo el pescado vendido, ya tenemos gobierno en marcha con todo el boato de ese intercambio de carteras y juramentos y demás. Entonces... Bueno, mira, tengo que apuntarme una medalla, aprovechando además que Ketty no está esta semana con nosotros. Yo aquí dije la semana pasada, cuando Ketty empezó a hablarnos de cómo iba a ser el nuevo gobierno, que buena parte de la información que dio se ha cumplido y ha sido, por supuesto, confirmada con los hechos, pero surgió el debate, si recuerdas la semana pasada, de qué amplitud iba a tener el gobierno, y Ketty decía, no, a mí lo que me dicen es que va a ser más pequeño. Yo le dije, cuidado, que estoy a punto de jugarme una comida contigo otra vez. Ya hay varias cenas, ¿verdad? Bueno, yo ya le he ganado una, porque ella, yo aposté a que había Sánchez para otros 4 años, y así ha sido. Pero me acuerdo que la semana pasada yo dije, oye, no te fíes, porque yo creo que pueda hacer el gobierno igual de grande que lo que tenía. Y efectivamente se ha cumplido 22 ministerios. No porque yo fuera divino, sino porque yo creo que al final se está demostrando que Sánchez se ha visto avalado en las urnas y por tanto reforzado, y por tanto no tiene ningún motivo para corregir lo que ha venido haciendo durante los últimos años. Por tanto, que nadie se lleve a engaño. Podremos protestar, y está bien protestar y salir a la calle y denunciar todos los atropellos que hagan, pero él se siente muy fuerte y por tanto va a seguir la misma senda que tuvo durante la legislatura anterior. Y dicho lo cual, efectivamente, ahora cambiemos de tercio. Cambiemos de tercio para hablar, vamos a presentar ya y a saludar a Alberto Sierra. Alberto, muy buenas. Hola, Rocío, muy buenas. Y vamos a trasladarnos a 2020, plena pandemia, inicios de la pandemia, marzo. Es verdad que había un caos bastante considerable por lo nuevo, ¿no?, de ese acontecimiento que estábamos viviendo todos, que estaba viviendo todo el mundo, y una escasez que nunca hubiésemos pensado que íbamos a tener, que íbamos a necesitar en nuestro país y en otros muchos, de mascarillas.
Y hablas tú estamos hablando del caso Travis, un contrato, ¿no?, de mascarillas, 196 millones. Pero claro, ¿qué pasa? Cuéntanos, ¿qué pasa con ese contrato? ¿Qué pasó? 28 de marzo del año 2020, el Ministerio de Sanidad, a través del INGESA, el Instituto Nacional de la Gestión Sanitaria, firma un contrato de 196 millones de euros para que una empresa china con sede en Hong Kong, llamada Hong Kong Travis Asia Limited, trajese a España 56,2 millones de mascarillas. Es el contrato más grande que entregó Sanidad en el estallido de la pandemia, y se motivó por cuestiones de emergencia, por cuestiones de necesidad, por carácter de urgencia. Se justificó incluso el pago por adelantado y en dólares de esos 196 millones de euros en el mes de abril del 20. Al acceder, después de mucha investigación, al acceder al expediente completo de ese contrato, que es uno de los que se está investigando por parte de la justicia, luego entraremos, si queréis, en detalles de qué casos se están investigando todavía relacionados con el COVID, al acceder a ese expediente, descubrimos que a finales de año el propio INGESA le reclamaba a esta empresa la entrega todavía de 40 millones de mascarillas que no había entregado de las 56 millones que se comprometió a entregar. O sea, que entregó el 25%. Había entregado el 25%, esto en el mes de octubre, 7 meses después del contrato. Y el contrato se finaliza, o sea, la última entrega de las mascarillas comprometidas por esta misteriosa empresa china se realiza en enero del año 2021, es decir, 10 meses después, pagadas a un precio que se había pactado en plena estallido de la pandemia, que era disparado y que no tenía nada que ver a los precios de ya 4 veces inferior a lo que ya se estaba pagando en enero del 21, que es cuando se completa por fin la entrega de estas mascarillas. A ver, aquí es muy importante decir varias cosas porque Alberto y yo y algunos otros periodistas, pero creo que llevamos mucho tiempo denunciando que el dinero que se gastó durante la pandemia muchas veces, en muchas ocasiones, estuvo bien empleado, pero otras veces no tanto. Y evidentemente muchos políticos aprovecharon la pandemia y la excepcionalidad de la pandemia para entregar contratos a dedo, conceder contratos a dedo, aprovechando el estado de alarma que les permitía hacerlo sin concurso público y con urgencia. Pero claro, empezaron a gastar dinero público y lamentablemente nosotros hemos ido detectando en todos estos años conductas muy irregulares por parte de los políticos. En el fondo da igual el color político. Nosotros hemos ido buscando contratos de todo tipo de administraciones. Lo que pasa es que bueno, coincide que los más cuantiosos son del Gobierno de España, en este caso presidido por Pedro Sánchez. Es una lucha en la que llevamos prácticamente solos trabajando durante varios años. Antes lo hacíamos en Voz Populi, que era el periódico en el que estábamos tanto Alberto como yo, y ahora pues estamos aquí, en The Objective. Y este caso Travis tiene muchísima importancia porque es, como ha dicho Alberto, el contrato a dedo más cuantioso pagado por el gobierno durante la pandemia. Estamos hablando de 196 millones de euros, que no es poca cantidad, y estamos hablando de que se concede a dedo a una empresa sin experiencia en el sector médico, farmacéutico o en la venta de mascarillas, una empresa creada unos meses antes por un chaval de pocos años, de apenas 30 años, que en cuanto recibe el dinero sale corriendo y se va de la empresa, en cuanto el gobierno de España le paga. Ya nosotros en su día denunciamos que aquí algo olía mal, porque evidentemente que te paguen a dedo el mayor contrato de la pandemia y además que se lo hagan a una empresa sin experiencia en el sector sanitario, constituida unos meses antes por un chico joven también sin experiencia y además residida en Hong Kong, pues es alucinante. Pero es que ahora lo que acabamos de publicar es que hemos descubierto que el dinero se le pagó, pero en las mascarillas no las trajeron inmediatamente. O sea, porque claro, yo entiendo que el gobierno movilice el dinero y dé contratos a dedo con el argumento de que es urgente, que necesitamos mascarillas, material sanitario, lo que haga falta. Pero hombre, es que el dinero llegó 10 meses después. El material llegó
10 meses después. Es decir, Cuando los precios, lo que comentaba Alberto, eran totalmente diferentes. también, eso es verdad, pero vamos a ver, aquí lo que no puede ser es que hayamos contratado 196 millones de euros en mascarillas y las mascarillas no hayan llegado hasta 10 meses después y lo peor de todo, se nos haya ocultado durante 3 años. Ese pequeño detalle. Y nadie está investigando prácticamente qué ha pasado con el dinero. ¿Dónde está el dinero? ¿Quién se ha llevado el dinero? ¿Y quiénes son estos señores de Hong Kong? Porque aquí algo huele mal. Los documentos que ha publicado Alberto en el periódico son demoledores, porque además el gobierno da una horquilla ahí de fechas, es decir, ni siquiera es capaz de identificar el día que entraron las mascarillas en España. Ni siquiera. Entonces yo creo que aquí conviene que se investigue. Yo sé que a la gente ya le aburre que hablemos de la pandemia, pero es nuestro dinero y si se ha empleado mal debemos perseguir que los responsables paguen por ello. Y hay que recordarle a la gente, porque quizás no lo saben, que hay 3 altos cargos del Ministerio de Sanidad imputados en un juzgado de Madrid por este caso. Seguramente ustedes no habrán visto nunca en televisión a nadie hablando de este caso, el caso Travis. Seguramente ustedes no conocerán ni siquiera la existencia de este caso, pero aquí estamos nosotros para contárselo, porque creemos que es de enorme gravedad que se hayan gastado 196 millones de euros y nadie sepa exactamente quién es el responsable de este pufo, que como lo ha calificado Alberto en su noticia, ¿no? No sé si quieres añadir algo más, que me he enrollado demasiado, pero en realidad este es un caso de enorme gravedad. Y por cierto, aprovecho también para decir que nosotros seguimos investigando 2 o 3 casos más porque sabemos que hay evidencias bastante claras de corrupción en varios de los contratos adjudicados por el gobierno durante la pandemia. Y puedo hablar con bastante propiedad porque en uno de los casos yo tuve la fortuna de hablar directamente con una garganta profunda que nos contó el asunto. Sabemos que se ha robado a manos llenas. Lo que pasa es que nosotros tenemos los recursos que tenemos los periodistas que tenemos y tenemos el dinero que tenemos. Lo que necesitamos es que alguien nos ayude y fundamentalmente deberían ser los fiscales y los jueces y la policía quien se pusiera a tirar del hilo y a meter en la cárcel, si fuera necesario, a los responsables. Porque, hombre, aquí 2 periodistas locos en un periódico pequeño no podemos hacerlo todo. Bueno, parece que ya hemos solucionado los problemas técnicos que teníamos al principio. Sí. Sobre esto yo quería añadir que este contrato sobre el que hemos publicado de Hong Kong Travis Asia Limited es uno de los 13 de empresas chinas que se está investigando en el juzgado de instrucción número 26 de Madrid. Una causa que está, como bien indica Álvaro, bastante inactiva desde hace tiempo, en la que solo hay una acusación popular en este momento, que es Vox, y donde la Fiscalía en todo momento ha pedido el archivo, el sobreseimiento de las actuaciones, no ha mostrado voluntad de investigar. Pero nos consta, por fuentes ajenas al caso, cercanas al Ministerio de Sanidad, que todos estos documentos que estamos publicando fueron aportados por el INGESA, por el Ministerio de Sanidad, a esa causa. La juez que lleva el caso, los fiscales que están en el caso, las personas involucradas tienen ese material ahí para poder tirar del hilo si es que lo consideran pertinente y si es que les parece, al menos, que hay indicios para investigar el hecho de que una empresa a la que se le pagaron 196 millones por adelantado en abril del 20 terminase entregando esas mascarillas 10 meses después, en enero. Y Salvador Illa, el exministro de Sanidad, está salpicado por estas cuestiones porque, bueno, él era ministro en ese momento. Los 3 imputados en esta causa han declarado 2 veces, una en abril del año 2022 y otra en febrero de este año. En abril del 2022, el que era director del INGESA, que es el principal imputado porque es quien firma todos estos contratos con empresas chinas, explicó que a Salvador Illa se le pasaba un reporte diario de todos los contratos que se habían adjudicado durante esas últimas 24 horas. Pero es que además el misterioso socio hongkonés que desaparece, al que hace mención Álvaro, el joven de 30 años, ¿no? Se llama Xiao Juan Li y es también administrador en otra empresa que trajo mascarillas defectuosas y que también está siendo investigada en otro juzgado, en el número 14 de Madrid, por una denuncia de un sindicato médico, porque esas mascarillas defectuosas fueron utilizadas durante más de 10 días, en el mes de abril del 2020, en lo peor de la pandemia,
por médicos y sanitarios en hospitales de España. Es decir, el socio, uno de los socios de esta empresa de Travis, Hong Kong Travis, también es el administrador de otra empresa que está siendo investigada, por la que está siendo investigada el exministro Illa por un posible delito contra la seguridad de los trabajadores. Y luego hay que recordarle a la gente que, o sea, para intentar aclarar dónde está de verdad aquí la corrupción, en este caso concreto, es muy fácil. Es decir, cuando tú pagas en el año 21, en marzo, 196 millones de euros por algo que en ese momento vale X, pero a ti te lo entregan 10 meses después, cuando vale 5 veces menos, pues evidentemente ahí hay una diferencia que alguien se está quedando. Es decir, el que entrega el material en el año 21, cuando ya prácticamente la pandemia está desapareciendo y cuando los precios de las mascarillas se han desplomado, pues hombre, ese que te entrega el material se está embolsando una cantidad estratosférica de dinero. Hagamos la cuenta, 196 millones de euros. Pues claro, si las mascarillas estaban a 5 euros al comienzo de la pandemia o a 4, quiero decir que no es lo mismo que tú pagues a un precio y cuando te entreguen la mercancía valga 5 veces menos. Alguien se está quedando la diferencia. Es una corrupción atroz. Y yo no digo que se la haya quedado un político. Yo lo que digo es que esto hay que investigarlo, porque como mínimo se está produciendo una estafa del que nos ha vendido las mascarillas, que se las hemos comprado a un precio y como no nos las ha entregado al día siguiente, sino que nos las entrega 10 meses después, se está quedando un beneficio que no le corresponde. Es decir, yo creo que aquí como mínimo hay una estafa que hay que perseguir. Y como máximo hay mucho más, pero claro, todavía no tenemos indicios suficientes para hacerlo y no sé si algún día lo podremos demostrar porque lamentablemente para nosotros esto es en Hong Kong. Si esto fuera en Alcobendas, pues podríamos ir a investigar relativamente sencillo. Así que invito a los oyentes que nos estén escuchando más o menos potentados que si quieren hacernos una donación, por favor que nos llamen o nos escriban por email, que estaremos encantados. Mira, esto es nuevo, no lo habíamos hecho nunca. No, pero en The Objective hay que recordarle a los oyentes que cuando se metan en The Objective hay una pestañita ahí, búsquenla ustedes, que permite hacer donaciones y el que quiera darnos una cantidad para que sigamos haciendo nuestro trabajo lo puede hacer. No le obligamos a ello, el periódico es abierto 100%, nadie tiene que pagar para leerlo, pero si alguien quiere ayudarnos, lo puede hacer. Si alguien quiere mandar a Hong Kong a Alberto Sierra... Hombre, pues... es que en este caso me parece muy evidente que nosotros llegamos donde podemos. Y de momento, pues Alberto no puede irse a Hong Kong. Ahora, no he visto a ninguno de nuestros competidores que tienen más dinero que nosotros en 3 años haber cogido un vuelo a Hong Kong. Porque este caso ya llevamos 3 años con él. Lo hemos desvelado hace mucho tiempo. De lo que se hablaba, como decías, no era de este caso. De lo que se hablaba en los grandes medios, y recordemos, es del caso del hermano de Ayuso. Bueno, claro, un caso que está... Bueno, el hermano de Ayuso, que aparte de que ha sido archivado, pero es que el hermano de Ayuso hay una gran diferencia. Sí tenía experiencia. Hombre, claro, es que el hermano de Ayuso llevaba muchos años trabajando ya como proveedor de los hospitales. Pero los medios de comunicación es del caso del que hablaban. Aquí lo raro es que curiosamente, varios de los contratos más cuantiosos de la pandemia, y este en concreto es el más cuantioso entregado a dedo, resulta que se los damos a empresas que nunca han entregado material sanitario al gobierno de España. Pero vamos a ver, ¿esto qué locura es? O sea, ¿quién ha decidido en el gobierno de España que hay que entregarle 196 millones a este señor? ¿Quién ha decidido eso y por qué motivo? Y luego, ¿qué pasa? ¿Que tú le pagas 196 millones y no le pones ahí un vigilante persiguiéndole para que te entregue las mascarillas de inmediato? O sea, ¿permites que tarde 10 meses en entregártelas? Hombre, es que es alucinante. Y es que recordemos que fueron unos meses en los que se criticaba mucho la gestión, pues, de diferentes comunidades que, pues, recuerdo la Comunidad de Madrid que fletó varios aviones, que venía el material y se criticó muchísimo desde el gobierno central la actuación de la Comunidad de Madrid y no criticaban su propia gestión que tardó 10 meses en llegar esas mascarillas. Yo por apuntar lo que decía Álvaro, al margen de la posible estafa que hubiera cometido quien nos vendió las mascarillas, lo que dejan claro los documentos que hemos publicado es que había un descontrol absoluto sobre el seguimiento de esas mascarillas, hasta el punto de que el 9 de octubre y el 17 de octubre
de 2020, el director del Ingesa cifra en torno al 50% las mascarillas que faltan por entregar. Incluso hay un requerimiento en el que le avisan a la empresa de que si no lo entregan tendrían que abonar casi 97 millones de euros. 7 días después, en otro certificado incorporado en el mismo expediente, eleva la cifra de 27 millones de mascarillas que decían faltar, la elevan a 40 millones, con lo cual el descontrol fue absoluto. Y al final se acaba dando por entregadas todas en enero, con una prueba que aporta una empresa aérea a la cual se le adjudicó un contrato por fletar 8 vuelos charter para traer vuelos de China, y en ese documento lo que se dice es que se recibió material de esa empresa en Shanghái y que no se procedió a recontar el número exacto de mascarillas y que se dio por bueno lo que ponía en los documentos, en los albaranes, sin precisar tampoco qué cifra se decía en los albaranes. Con lo cual, creo que sí hemos aportado nuevos indicios para que la investigación, que insisto, sigue abierta, pueda por lo menos explorar esa vía. Yo creo que evidentemente es lógico que en esos momentos de arranque de la pandemia hubiera cierto caos y hubiera cierto descontrol. Esto soy perfectamente consciente de ello, pero precisamente ante tu contrato más importante sí que no puedes tener descontrol. Es decir, tú puedes tener descontrol con unas mascarillas del contrato número 47 que has hecho, de a un señor que le has pagado 15.000 euros, pero es que estás pagándole 196 millones de euros, es que es tu principal proveedor de mascarillas. O sea, tú no puedes tener descontrolado a tu principal proveedor. Y sobre todo, si no hay mascarillas en España, no sé qué narices haces que no te las dan hasta 10 meses después. O sea, es que es alucinante. Y luego me gustaría también recalcar algo que dice Alberto. Esto está sub judice y efectivamente confiemos en que estas revelaciones ayuden a mantener ahí el foco y a que alguien tire del hilo, pero yo hago un llamamiento también a la oposición política española. Partido Popular, Vox, por ejemplo. Es decir, tienen que saber hacer bandera de estos casos porque esto es gravísimo. Es decir, esto es nuestro dinero. Yo sé que ahora, en tiempos de constitución, de amnistía, de no sé qué, a lo mejor esto les parece peccata minuta, pero es que esto es gordo. O sea, esto es nuestro dinero malversado de una manera apoteósica. Por tanto, aquí alguien debería ponerse las pilas y empezar a pedir explicaciones. Por ejemplo, ahora que tienen el control en el Senado, oye, pues ¿por qué no pide el Partido Popular una comisión de investigación para aclarar este asunto? Por ejemplo. Aquí se pueden hacer 1000 cosas, pero de momento nadie las hace. Hablabas eso de una comisión de investigación. A veces pedimos comisiones de investigación para cuestiones que han ocurrido hace mucho más tiempo, pero es que esto es de hace tan solo 3 años, que parece que ha pasado mucho tiempo, pero es hace tan solo 3 años. Y ese control que tenían que tener, vale, el caos inicial de 2020, marzo de 2020, todos lo vivimos, pero es que 10 meses después, cuando te llegan las mascarillas, ya ese caos no era tal. Podías hacer un recuento de las mascarillas que restaban cuando las recibiste. Yo lo que espero es que en los próximos días podamos seguir contando más documentación relativa a este tipo de contratos con empresas chinas, porque a lo mejor nos llevamos alguna sorpresa. Porque como bien apuntas, y va en relación a lo que he dicho de este documento de la aerolínea que trajo las mascarillas supuestamente entregadas por Hong Kong Travis Asia Limited allí en Shanghái, a lo mejor lo que nos encontramos es que la ley en su momento no permitió que se hiciera una intervención, una auditoría, una supervisión detallada de los cargamentos que llegaban. Uh-huh. Y a lo mejor, ahora que ha pasado el tiempo, ahora que hay más perspectiva, se puede volver a retomar o se debe volver a retomar un asunto, más que nada porque se ha podido malversar dinero. Malversar no es que alguien se lo haya metido en su bolsillo, sino que se haya gastado mal dinero público de todos. Y segundo, si Dios no lo quiera, el día de mañana volvemos a tener una pandemia, que podamos hacerlo mejor. Claro, y luego hay también el tema de que hay que recordarle a la gente, ahora que ha hablado Alberto de la malversación, hay que recordar un pequeño detalle que yo siempre suelo repetir, y es que en la pasada legislatura el gobierno, una de las cosas que hizo fue rebajar el delito de malversación para que las penas fueran menores en los casos en los que el dinero malversado no fuera directamente al bolsillo del político, que sería para casos como este.
Es decir, yo creo que esa reforma del Código Penal respecto a la malversación estaba hecha no tanto para el procés. La gente dice, no, esto es para los independentistas catalanes. Bueno, yo creo que la reforma de la sedición sí fue para los independentistas catalanes, pero yo creo que la reforma de la malversación se hizo pensando más en esto, en que como el dinero se gastó demasiado alegremente durante la pandemia, había que exonerar o eximir de responsabilidades jurídicas a ciertos responsables políticos, porque puede, vamos, como estamos viendo, que se haya malversado y que, bueno, pues a lo mejor no se lo hayan metido los políticos directamente en el bolsillo, pero evidentemente hay que perseguir estos hechos porque son delictivos, es nuestro dinero y alguien tendrá que pagar por ello, aunque sea políticamente. Porque, bueno, están las responsabilidades penales y tal, pero, oye, también hay que exigir responsabilidades políticas. El señor Illa, de momento, está en una posición política en Cataluña muy cómoda, muy poderosa, puede ser el próximo presidente de la Generalitat, pero bueno, oye, si ha cometido delitos habrá que investigarlos. Lo que no puede ser es que se vaya de rositas con hechos como este tan graves. Es que hay que recordar que tiene a 3 subordinados imputados actualmente. Lo repito por si no lo han escuchado. Hay 3 altos cargos del Ministerio de Sanidad en la época de Illa imputados judicialmente por este escándalo. Seguro que ustedes no lo han escuchado. Y también hay abierta otra investigación en el Juzgado 14 por posible delito contra la seguridad de los trabajadores sanitarios, en el cual se investiga al propio Salvador Illa, precisamente por las mascarillas defectuosas que uno de los 2 socios de Hong Kong, Travis Asia Limited, trajo a España y que fueron utilizadas por los médicos y por los enfermeros en hospitales de España durante 10 días, pese a que no contaban ni de lejos con los estándares de seguridad necesarios. Pues Alberto Sierra, aquí lo dejamos, te seguimos leyendo. No sé si seguirás aquí o en Hong Kong, si recibimos... Si nos llega esa amable donación, claro, igual lo mandamos a Hong Kong una semana a investigar el rastro. Seguro que nos trae, vamos... Hay que investigar el rastro del chico este que cogió el dinero y se fue de la empresa. No creo yo que esté en Hong Kong. No sé, bueno, ese igual ya se habrá ido lejos, ¿no? Alberto, muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues vamos a saludar ya a nuestro compañero Enrique Recio. Enrique, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Rocío? Hace cerca de 2 semanas, el exdirigente del Partido Popular y uno de los fundadores de Vox fue tiroteado. Es una noticia que la verdad que nos dejó a todos bastante preocupados, porque no es algo que suceda habitualmente en nuestro país, no es una noticia que solemos dar en los periódicos de nuestro país, en plena calle, en Madrid, saliendo creo que de la iglesia, domingo a las 12 del mediodía, por dar más detalles, que la gente lo visualice. Ya está fuera de peligro, pero claro, se sigue investigando. Precisamente, pues este intento de asesinato, se habló de Irán, se ha hablado de muchas cuestiones, ha habido varios detenidos, ahora lo comentas de la moto que salió huyendo, pero publicas tú en The Objective que la policía desconfía que sea un encargo del régimen iraní. ¿Y por qué lo hace, Enrique? Así es lo que hemos publicado hoy en The Objective. Bueno, se han publicado pues muchísimas informaciones respecto a todo lo que pasó en el intento de asesinato, ¿no?, de Alejo Vidal Quadras, que por cierto ha salido del hospital recientemente y parece que no va a tener secuelas ni... Lo que hemos publicado hoy es un poco la conclusión principal a la que ha llegado hasta ahora, los agentes de la Comisaría General de Información, ¿no?, que son, para que la gente lo sepa, los que se encargan de investigar en la Policía Nacional principalmente los casos de terrorismo. Pues que por la planificación que llevaron a cabo tanto los sicarios como los que organizaron el atentado, les hace imposible pensar que pueda ser un encargo de Irán o que haya sido gestado por el servicio secreto iraní, porque hay un cúmulo de errores tremendos, empezando por lo que publicamos aquí en exclusiva de que la moto que utilizó para huir el sicario del lugar de los hechos fue identificada por el equipo de seguridad de Zarzuela 2 días antes de los hechos, sin saber muy bien... Pero eso es tremendo, ¿no? Esto, Enrique, o sea, vamos a ver, o sea, es que lo has dicho, lo has dejado caer ahí como si no fuera nada. A ver, tú has publicado en exclusiva en este periódico que 2 días antes del intento de asesinato a Vidal Quadras aparece
en las inmediaciones de la Zarzuela la misma moto y un señor, tú has publicado, de origen magrebí, en actitud sospechosa, al que la policía le pide la identificación. Lo identifican allí, en una de las entradas allí de Palacio. Que no es la entrada principal. No, es una entrada ¿La entrada de prensa? Sí, No, es la entrada de Valdemarín, que es como por Valdemarín. detrás. Eso es, efectivamente. Lo ven por allí con la moto, en una actitud sospechosa. Entonces lo que hacen es identificarlo, preguntarle qué hace usted aquí. Y bueno, creo que les llega a decir que como que se ha perdido, que está desorientado. Pero es normal que perderse por allí. O sea, no entiendo bien. ¿De dónde venía la moto? Es ¿La moto dónde la roban, Enrique? La moto la han robado en Mijas. Y de repente aparece la moto en las inmediaciones de la Zarzuela, que la Zarzuela no está, para que los oyentes de fuera de Madrid lo entiendan, la Zarzuela no es que esté en el sur. O sea, porque bueno, si vienes de Mijas, igual, pues bueno, te equivocas de carretera y tal. No, es que la Zarzuela está más bien en el norte. Claro, Entonces, de repente aparece la moto en las inmediaciones de la Zarzuela, no sabemos para qué. No es precisamente fácil llegar hasta la Zarzuela. Claro. Vamos, yo no sabría llegar. Correcto, ejemplo, es que ni siquiera... ¿Qué tipo de moto es? Porque claro, también desde... Es una Yamaha, Mijas, ¿no? Una BMW. Una BMW. Es que al principio, efectivamente, Sí, es que claro, también tiene muchísimo lío la policía con los testigos del intento, o sea, cuando dispararon a Vidal Cuadras, la policía no se aclara con los testigos, porque en un principio se dijo que era el sicario, después de disparar, se fue con otra persona montada en la moto, pero ahora se está comentando que solo fue él, o sea, que no iba con acompañante. Se dijo primero que era una Yamaha, como ha dicho Álvaro, pero no, era una BMW, y el titular de esta moto, que es uno de los detenidos, un chico de 22 años de Fuengirola, pues eso, se robó supuestamente en Mijas. Lo que no sabe la policía es si se robó o si los sicarios pagaron una cantidad a esta persona a cambio de que les diese la moto, porque no hay denuncias por parte del titular. Pero Enrique, vamos a ver lo de la Zarzuela. Perdona, Rocío, que es que a mí me obsesiona lo de la Zarzuela porque, hombre, me parece grave que estén intentando esto, no sé si acceder a la Zarzuela, si esperar a alguien en la puerta de la Zarzuela. ¿Tú crees que podemos llegar a establecer una hipótesis de trabajo que fuera que alguien con ganas de desestabilizar España, no sé si alguna potencia extranjera o el servicio de espionaje extranjero, no sé quién, que estableciera una especie de lista de objetivos y que fueran primero a merodear a la Zarzuela a ver si allí era posible hacer algo, y como vieron que allí no, pues fueron a por otro objetivo de la lista? Vidal Cuadras no estaría como es un en poco una lista raro. dentro de... ¿no? Es raro, pero por eso digo, o sea, estoy intentando ver qué explicación le dan los expertos a lo de la Zarzuela, porque es que encaja poco. O sea, ¿qué tiene que ver el rey con Vidal Cuadras, con Irán? O sea, es todo como muy extraño, ¿no? Tampoco es descabellado, porque los sicarios hacen labores de vigilancia antes de llevar a cabo supuestamente el crimen, ¿no? Igual que estuvieron vigilando al hijo Vidal Cuadras allí en la calle en la que vivía o en las zonas que frecuentaba, pues perfectamente podría ser que esta persona estuviese haciendo una labor de vigilancia, o incluso que lo hubiese estado haciendo antes y no lo hubiesen pillado. En cualquier caso, a mí lo que me parece es que muy profesionales no eran, porque si tienen que vigilar, Eso es lo que le parece a la policía, si tienen ¿no? que, Que no, claro, pues... si tienen que vigilar la Zarzuela y te pillan ahí con una moto, con actitud sospechosa, es que pusieron en sobreaviso a la policía, ¿sabes? Con ese movimiento, o sea que muy profesional no era, pero siempre cabe la posibilidad de que se hubiese establecido un plan en el que miembros de la Casa Real o personas que trabajasen allí estuviesen en esa lista, ¿no? de los sicarios. No es tan descabellado, porque si no, ¿qué hacían allí? Claro. Podían haber estado en cualquier otro sitio. Lo que está claro es que efectivamente muy profesionales no eran, porque entre otras cosas, y afortunadamente, su víctima quedó con vida. O sea que en realidad tampoco se le vio muy duchos a la hora de terminar el trabajo que les habían encomendado, ¿no? Y otros tantos fallos, o sea, la lista es enorme. larga. O sea, pero ahora mismo la base, tú dices que la policía descarta que sea un encargo oficial por parte de Irán, pero entonces, ¿cuál es la pista principal ahora mismo? O sea, ¿por dónde van las investigaciones? Tienen casi descartado por completo que haya podido ser un encargo de Irán, pero sí que mantienen el móvil iraní en la motivación. El vínculo, El ¿no? vínculo, sí, con el hecho de que uno de los detenidos, el detenido en El Anjarón, en Granada,
es chií, es seguidor del chií, que es la rama del Islam más la mayoritaria, ¿no? en Irán, y creen que eran más simpatizantes del régimen iraní, que han podido actuar al margen del régimen de los ayatolás. Pero no se descarta nada por completo, ¿no? Siguen investigando, pero como hemos publicado en The Objective, ven complicado que haya podido ser un encargo del régimen iraní. Pero eso alguien lo tiene que pagar, ¿no? O sea, nadie va por ahí haciendo un atentado de estas características sin estar a sueldo, ¿no? Alguien te tiene que pagar la operación, ¿no? Eso es lo que están intentando clarificar, ¿no? Si el cerebro de la operación fue precisamente el detenido en Granada, si había terceras personas. Por el momento, Alejo Vidal Cuadras está bien, ha salido recientemente del centro hospitalario. Algún tuit sobre política ha escrito, pero no sabemos. ¿Ha hablado de su incidente? ¿Ha dicho alguna...? Lo que publicó creo que fue criticando a Sánchez, al presidente del gobierno. Bueno, le criticó porque no le había llamado, es decir, se quejaba de que simplemente se había limitado a poner un tuit en vez de haberse interesado por su salud, o bien llamando a su familia, o bien yendo directamente al hospital. Yo efectivamente creo que esto es lo mínimo que habría que hacer. Se trata de un atentado muy extraño, muy poco frecuente. En un momento, además... crítico, y además están atentando contra un político bastante importante. Hay que recordar que Vidal Cuadras ha sido ex vicepresidente del Parlamento Europeo, es decir, que es que no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de una persona que es relevante, Entonces, lo mínimo que habría que haber hecho en el caso del presidente del gobierno es interesarse por su salud, llamar a su familia, expresar su solidaridad, lo que sea. Y se le vio muy tibio, y por eso Vidal Cuadras se quejó, ¿no? Es que además, como comentaba Rocío al principio, yo creo en todos los años que llevo trabajando no he visto, o sea, no he informado nunca de un tiroteo a un político, no solo en Madrid, sino en España. Nos recordó otras épocas. Claro, yo ese pero, día... Claro, pero ese día... Años, no, del año 36 eso, en concreto. Bueno, o sea, yo no me refería a eso, el me refería día... también a algún ataque bueno, tú dices de ETA, claro. No, pero a mí me retrotrajo al año 36, obviamente yo no estaba, pero ese día estaba España muy caliente, porque ese día era el día que se había conocido el contenido del acuerdo entre el Partido Socialista y Junts, era el día de la Almudena, lo recuerdo perfectamente, y yo recuerdo estar empezando el almuerzo en un restaurante, nos llegó esta noticia y estaba todo el restaurante en shock ante el tiroteo, porque en aquel momento no sabíamos nada. Y por supuesto tampoco sabíamos si iba a salir con vida Vidal Cuadras. Un tiroteo en plena calle, pues eso, del 36 a... Que por cierto hay que precisar que no salía de misa, que por lo visto no salía de misa, salía del gimnasio, Rocío. ¿Del gimnasio el día de la Almudena? Sí, había ido al gimnasio, ¿no? Sí, se comenta que venía del gimnasio hacia su casa, porque fue en la calle donde él vivía. O sea, fue en Núñez de Balboa. Ya regresando a su casa, al parecer venía de hacer ejercicio, que es algo que él hace bastante. Pues bueno, te seguiremos leyendo porque, claro, esta investigación pues seguirá hasta... Sí, yo espero que... Oye, hay que felicitar a la policía, también es verdad, las cosas como son, porque en tan poco tiempo... 13 días. 3 detenidos, oye, esto me parece que avanza. Así que ojalá que pronto podamos esclarecer esto y, oye, y que sea lo que sea, o sea, que se llegue hasta las últimas consecuencias. Oye, a lo mejor hay gente que tiene otras teorías al respecto. Sí, sobre hay teorías de todo tipo. Claro, entonces, bueno, no las vamos a repetir aquí porque aquí solo nos fiamos de lo que nos diga Enrique, pero sí que es cierto que hay que felicitar por los avances y ojalá que pronto se esclarezca todo. Gracias, Enrique. Gracias a ti. Y abrimos ya para finalizar el Al Tanto de hoy, página económica, con nuestro compañero de finanzas, Fernando Tadeo, para hablar de las inversiones... De otra exclusiva. O sea, es que hoy tenemos 3 grandes exclusivas aquí. Y preocupantes todas, porque la verdad no es que queramos alarmar a nuestros lectores y oyentes, pero contamos lo que está sucediendo en la economía, en tribunales y bueno, ya en temas sucesos / política, porque lo de Vidal Cuadras tampoco sé muy bien dónde encajarlo, se puede encajar un poco en todo. Es todo, sí. Fernando Tadeo, muy buenas. Muy buenas.
Cuentas en exclusiva esta semana en The Objective la fuga en masa y la preocupación de los inversores extranjeros, concretamente latinoamericanos, que durante los últimos años pues, vinieron a nuestro país, precisamente venezolanos, colombianos, de diferentes países, viendo que en la situación económica y política en su país empezaba a complicarse y venían a España, pues, bueno, aparte de la madre patria, compartir lengua, pues para hacer negocios, poniendo aquí su patrimonio, comprando viviendas, haciendo negocios. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué te están contando a ti tus fuentes? Sí, y muchos viviendo aquí. Y muchos viviendo. En España. Pues a mí lo que me cuentan, ¿no?, de bancos de inversión y de despachos de abogados es que las peticiones de salida de capitales se están produciendo ya en masa y que además están dando órdenes de venta de los activos que han adquirido en los últimos años. Huyen por toda la política fiscal del gobierno y por la incertidumbre, ¿no?, generada a raíz de los pactos que ha llegado Pedro Sánchez con los independentistas. Fundamentalmente, ¿de qué nacionalidades hablamos? ¿De qué inversores? A mí me cuentan, ¿no?, que sobre todo son mexicanos, venezolanos, muchísimos venezolanos y peruanos, aunque evidentemente hay de todas las nacionalidades. Y hablas de, bueno, pues diferentes bienes. Concretamente, ¿qué es lo que están deshaciendo fundamentalmente o más rápido? Lo primero que se mueve es el dinero líquido, es decir, el dinero que hay en las cuentas y que va a otros... Que eso es un clic y es más rápido. Eso va a otros países, no sabemos a dónde van, pero bueno, nos lo podemos imaginar. Y lo segundo, pues son las órdenes de venta de activos. Muchos de estos activos son sobre todo inmobiliarios. Entonces, bueno, pues son órdenes de venta. Tendrá que pasar el tiempo hasta que se coloquen en el mercado y se puedan ir. Y el tercer paso ya sería, pero eso está por ver, es cambiar la residencia. La residencia tanto fiscal como habitacional de los propios inversores. Hablamos de un perfil socioeconómico medio alto, más bien alto, ¿no? Sí, de patrimonios, pues bueno, de entre 2, 3 millones, hasta donde quieras. Evidentemente no son grandísimas fortunas, como a lo mejor Carlos Slim o otro tipo de grandes pero bueno, hablamos magnates, de un pero perfil sí de socioeconómico perfiles alto. medio altos. Y Fernando, te comentan tus fuentes de bancos de inversión y de diferentes patas del sector, fundamentalmente, que está siendo en masa. ¿Hay un periodo de tiempo se ha acentuado en las últimas semanas con esos pactos y cuando ya se ha certificado el gobierno, como comentabas? Sí, ha habido como varios episodios, ¿no? Porque además han coincidido un poco en el tiempo. Es decir, primero estaban muy preocupados por el tema del impuesto del patrimonio, que precisamente ha coincidido en la época de los acuerdos del gobierno que el Tribunal Constitucional lo ha validado. Eso por un lado. Y que en Madrid, lo hemos contado aquí con Carmen Obregón, hace especial daño el impuesto a grandes patrimonios, a las grandes fortunas. Efectivamente. Y luego los pactos que ha llegado el gobierno pues generan mucha incertidumbre. Y evidentemente en algunos países como en Venezuela pues se recuerdan episodios bastante turbios. Claro, la inseguridad jurídica de la que hemos hablado bueno, muchas veces. Es que, claro, han venido aquí a refugiar su patrimonio y a hacer otra vez dinero, porque allí lo han perdido. El valor del patrimonio que tienen allí es que ha bajado una barbaridad. Esto es grave porque efectivamente confirma lo que tantas veces hemos avisado, ¿no? Que tienes que garantizar unas mínimas condiciones para que todo el mundo sepa a qué atenerse, ¿no? Y que cuando empiezas a cambiar las reglas y cuando empiezas a acordar con tus socios de gobierno cosas extrañas, la gente se pone nerviosa porque el dinero siempre se dice, ¿no?, que por definición es miedoso. Y lógicamente el que tiene el dinero intenta ponerlo a salvo lo primero para que no pierda valor, ¿no? Esto que está comentando Tadeo es gravísimo, nos consta ya, afecta fundamentalmente a grandes fortunas latinoamericanas, pero es que además coincide con algo que yo creo que también es muy sintomático, y es que aquí en The Objective fuimos los primeros hace unos días, fue Carmen Obregón, creo, la que lo dio.
fuimos los primeros en contar como Portugal, que tenía una norma para atraer grandes fortunas y que, por cierto, quería quitarla, pues La Golden Visa, ¿no? Hablamos. sí, ha decidido mantener esas ventajas fiscales para los ricos que se establezcan allí, porque ha visto que en España hay nuevo gobierno y sigue Sánchez. Es decir, Portugal, que tiene un gobierno socialista y que iba a quitar esas ayudas porque ya consideraba que habían cumplido su objetivo, pues justo el mismo día que Sánchez acuerda gobierno con sus socios, decide prolongar aún más esas ayudas. Por tanto, Portugal está aquí sacando tajada de una situación en la que está inmersa España, en donde hay máxima incertidumbre, la gente no sabe qué hacer con su dinero y una parte de eso se están yendo a Portugal, ¿verdad? Se irán a Portugal, claro, efectivamente. Eso ya viene siendo así hace mucho tiempo, ¿no? Hay Sí, un pero movimiento como sí, constante, pero ¿no? sobre todo era de españoles, de inversores españoles o de ejecutivos españoles o banqueros prejubilados españoles que se iban a Portugal. Ahora yo creo que el movimiento va a ser inversores extranjeros, principalmente latinoamericanos, que se van a ir a Portugal. Es que es tremendo. Es que al Es que es final, tremendo. bueno, pues que Es una manera de empobrecerse lentamente. Esto es empobrecernos. hablamos de empresas también, hemos hablado Bueno, es que Ferrovial, eso es dinero. hemos hablado Es varias que empresas. ese también ha dinero, contado Tadeo. pues al final es lo que dice Tadeo. Es Al un final goteo, además, constante. es llevarse el dinero del banco, pero es también pues vender propiedades, es salir corriendo de aquí. ¿Y dónde las van a ir a comprar ahora? Pues a Lisboa o a donde corresponda. Al sitio más seguro. Propiedades e inversiones, por ejemplo, quien te dice a ti, inversiones en renovables, inversiones en cualquier O empresas que den proyecto trabajo empresarial también. que genera riqueza y genera bienestar. Y genera empleo también. Muchos de estos empresarios han creado trabajo en nuestro país y claro, ahora lo irán a crear a otros lugares donde noten más seguridad. Sí. Y otra cosa muy importante, movimiento de turismo, porque ellos pueden traer a familiares que vienen a visitarles, que se van a restaurantes a comer, a bares. Quiere decir que Es buena parte, movimiento. sí, buena parte del éxito de Madrid, ¿no? De la Comunidad Sí. de Madrid, lo comentabas tú antes, ¿no? O sea, buena parte del éxito de Madrid es consecuencia de la instalación aquí de un montón de gente que ha venido con dinero, de un montón de países Que es que la se ha venido puerta a para los quedar. latinoamericanos para la Unión Claro. Europea. Al final Y- Madrid se ha convertido en esa puerta. Bueno, se habla, ¿no? Del nuevo Miami, ¿no? Sí. Pues, oye, y por supuesto que entre esos que vienen, pues seguro que algún delincuente hay. O sea, yo no voy a negar que hayan aprovechado para venir todo tipo de gentuza. Pero en su gran mayoría es gente que prefiere venir aquí porque se vive bien, porque hay buenas condiciones, porque el clima es bueno, porque no sé qué, porque no sé cuánto, y vienen con su dinerito y oye, eso es muy beneficioso para el país y como digo, al final si tú sales por Madrid y ves que están todos los restaurantes llenos, todos los bares llenos, todo lleno de gente, pues eso es dinero que se mueve. Y como pongamos en riesgo eso, en fin. Si es que al final peligroso. la incertidumbre pasó en Cataluña, Claro, después del también, 1, esa fuga incesante, la recordamos todos, de empresas, de... Claro, sedes y ahora sociales. estamos con el procés en toda España. Es Claro. decir, el procés en Cataluña tuvo unas consecuencias económicas claras. Y ahora se habla mucho de que el procés se ha trasladado Se ha al extendido. conjunto de España. Pues ojo, porque si se van las empresas, se van de España. Ya no se van de Cataluña, ya se van de España. No sé si ibas a decir algo. No, iba a decir que por eso yo creo que Ayuso, cuando ha perdido el recurso, ¿no? del impuesto A los ricos. a los altos El Los recurso altos, ante sí. el Tribunal Constitucional. A los altos Tribunal patrimonio. Constitucional, pues está intentando ver cómo diseña alguna medida fiscal alternativa compense que compense Ese impuesto. ¿no? ese daño, ¿no? que va a producir. Claro. Y es que van a huir y están huyendo también inversores españoles y patrimonios españoles a otros lados. Es que al final Es una política económica errática y errónea en el sentido de que no, que pague más el que más tiene. Vale, sí, estupendo, pero es que el que más tiene es el que más posibilidades tiene de coger su dinerito y marcharse. El currito, el funcionario, trabajadores normales que tienen un sueldo medio, bajo, no tienen ninguna posibilidad de coger sus bártulos y marcharse, pero los que generan empleo y los que tienen, oye, le da igual generarlo aquí o en otro lado. También luego encima se critica mucho y se ha criticado mucho al empresario
pueden no hacerlo. El caso de Amancio Ortega, el caso de Juan Rocha, o sea, pueden no hacerlo y quedarse aquí. Pero cada uno con su dinero, y encima si son patrimonios extranjeros que en su país propio ya han vivido situaciones de incertidumbre política como la que empezamos a vivir aquí, pues es que... Pero es que además no se están yendo a un paraíso fiscal lejano, no se están yendo a las Islas Vírgenes. Se están yendo a la no sé socialdemocracia de qué. nuestros vecinos. Se están yendo a Portugal, en donde gobierna el Partido Socialista. O sea, que es que no gobierna la extrema derecha, ni un ultraliberal, ni no sé qué. No, no, no. Es que resulta que en Portugal los socialistas han visto que en la atracción a los ricos hay un nicho de negocio ahí. Claro. Sin embargo, en España hemos visto todo lo contrario, hemos visto un problema en los ricos. Un problema en los ricos que, a ver, muchos vendrán solo con su patrimonio y comprarán 5 casas, pero señores, es que compren 5 casas ya supone que paguen el IBI de esas casas, que paguen el IVA de esas casas, que paguen todos los impuestos que tienen que pagar de esas casas, que consuman aquí, que trabajen aquí o que generen rendimientos por su estancia aquí, en fin, que generan dinero, que son rentables. Atraigámoslos.